Todos queremos cobrar más. Es una pregunta de respuesta fácil. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que poniendo una ley que impida que cobres por debajo de esa cantidad? Esto ha sido una de las políticas estrella del actual gobierno de España. Desde su llegada, el salario mínimo ha tenido un incremento sin precedentes. Y cada año se está aprobando un nuevo incremento y que llega ya a día de hoy a 1.080 euros. Y cada vez que se anuncia una nueva subida surge el mismo debate. ¿Esto es positivo o negativo para la economía? A estas alturas de la película ya todos podéis imaginar más o menos cuáles son los efectos negativos de una subida del salario mínimo. Pero en resumidas cuentas pasaría una de estas dos cosas. Las empresas, por un lado, despedirían trabajadores o quebrarían y todos los trabajadores que trabajaban acabarían en el paro. Así que la duda es clara, ¿realmente es así? ¿Perjudica realmente al empleo la subida del salario mínimo? Hoy averiguaremos todo esto, así que poneros cómodos, que empezamos. Cuando se habla de que el salario mínimo va a provocar destrucción de empleo, hay que entender a qué nos referimos exactamente. Hay que diferenciar entre aumentar el desempleo y destruir empleo, que parece lo mismo, pero no lo es. El desempleo muestra la cantidad de personas que hay en total sin trabajo en la economía, mientras que cuando se habla de que el salario mínimo va a destruir empleo, se refiere que podrán dejar de tener empleo las personas afectadas por esa subida. Y son dos cosas que pueden variar en sentido contrario. Por ejemplo, imaginaros que de un año para otro el desempleo disminuye en 100 personas. Y ahora, siguiendo ese mismo ejemplo, pero con un salario mínimo. En este caso, habría una disminución del desempleo de 80 personas. En los dos casos, el desempleo total ha bajado, pero en uno más que otro. Y también puede pasar al revés, que el desempleo aumente, pero realmente el salario mínimo no haya afectado en nada. Así que siempre que veáis a alguien diciendo que el salario mínimo no está provocando ninguna destrucción de empleo porque el desempleo está bajando, está mintiendo. Y al revés también, ¿eh? Pero recapitulando, ¿cómo se puede medir entonces ese efecto que puede tener el salario mínimo? ¿Podemos valorar de alguna forma el coste que puede tener esa política? Sí, y además ya se ha hecho. Vamos con uno de los momentos más controvertidos de la política española actual, cuando en el 2019 el Banco de España publicó un informe hablando sobre las consecuencias del salario mínimo, concluyendo que tuvo un efecto negativo para los afectados. Y las reacciones fueron bastante penosas, que si empezaban a acusar a los del Banco de España de que trabajaban para no sé quién, que si se estaban cobrando los salarios que cobran, ¿por qué están hablando del salario mínimo?, que no tienen derecho a hablar de esto, si no tienen credibilidad porque apoyaron el rescate y no sé cuántas tonterías más. Argumentos sin sentido alguno. Pero todo ese ruido al final sirvió para desviar la atención, y sumando que la economía estaba creciendo y el desempleo caía, se pudo obviar todo eso y se aprobaron nuevas subidas. Con la pandemia se disimuló el nuevo aviso por parte del Banco de España y la historia se ha vuelto a repetir. Ahora bien, ¿cómo hace exactamente el Banco de España para medir los efectos del salario mínimo? Para fines divulgativos voy a simplificar bastantes apartados técnicos. Lo primero que hace es detectar cuál es el grupo afectado por la subida del salario mínimo, que en el caso de España representaba alrededor del 9% de la población activa. Y ese grupo lo van a comparar con otro que tenga unas características bastante similares, pero que cobran un poquito más que el salario mínimo. De esta forma se puede ver si el grupo que está afectado se comporta de una forma muy diferente al grupo que no lo está. Es una metodología muy parecida a la que utilizó el Premio Nobel de Economía David Card en su famoso estudio. Solo que en su caso la comparativa se hizo bastante más fácil, ya que en Estados Unidos el salario mínimo iba por regiones y comparó dos regiones bastante parecidas separadas por una frontera. Que bueno, tenemos un vídeo hablando de David Card, lo tenéis en la descripción. Y dicho esto, todo aquel que intente criticar el informe del Banco de España diciendo que David Card demostró lo contrario, 1. No se puede comparar España con Estados Unidos, y 2. Usa metodologías bastante parecidas, así que si estás de acuerdo con David Card, estás de acuerdo con Banco de España. Pero al margen de esto, una cosa importante de ver es si el gobierno realmente se ha implicado para ver cómo de efectiva o no ha sido su política. Y sorprendentemente, lo ha hecho, pero montando un nuevo espectáculo. En España es bastante raro ver revisiones de las políticas públicas, pero después de tanta presión que hubo tras estar subiendo el salario mínimo constantemente y los desfavorables informes del Banco de España, parece que hicieron una excepción.
Pidieron a la organización ISEAC que realice una investigación paralela para ver los efectos que ha tenido el salario mínimo, cosa que es bienvenida. Ahora bien, aquí empezó el circo. Dijeron que el informe dio un resultado favorable, pero claro, no encontrabas el informe por ninguna parte. Se le pidió al Ministerio de Trabajo que muestre dicho informe con respuesta negativa, así que había 3 teorías posibles. 1, que ese informe no existía. 2, que tenía una metodología tan mala que les daba vergüenza publicarlo. Y 3, que los resultados realmente no eran tan contundentes como creían. Dado que no hubo respuesta por parte del Ministerio de Trabajo, se recurrió a la justicia para que les obligue a publicar ese informe, ya que están obligados a tener transparencia. Y antes de daros la respuesta, adivinad cuál de las 3 opciones ha sido la correcta. Os leo en los comentarios. Si habéis elegido la opción 1, pues no, el informe sí que existía. Ahora la pregunta es, ¿tenía una mala metodología o los resultados no eran tan buenos como creían? Dada la experiencia que hay viendo los informes por parte de muchas instituciones gubernamentales y otros tantos ministerios, era esperable que tuviese una metodología simplista que solamente mostrase resultados descriptivos, es decir, mostrando meras correlaciones. Pero para sorpresa, no, la metodología era bastante buena, ya que al fin y al cabo la institución que se encargaba de hacerlo era una institución seria. Así que la opción que nos queda es que los resultados no eran tan buenos como decían. El estudio hacía la misma división de 2 grupos, y durante los primeros 6 meses no se observaba ningún riesgo a perder el trabajo por parte de los trabajadores afectados. Pero a partir del 6º mes, sí que en los grupos afectados por el salario mínimo se incrementaba el riesgo a perder empleo. Y diréis, ¿de dónde salen entonces los resultados positivos? En el informe hay referencias de que esto afectó positivamente a la desigualdad, donde evidentemente hubo efectos positivos, aunque también el propio informe decía que en esta parte podrían haber influido otras cosas. En cualquier caso, se criticaba que el salario mínimo podría tener efectos negativos sobre el mercado de trabajo y el propio informe que encargó el ministerio así lo dijo, y frente a esto lo que se hizo fue oídos sordos. Y ahora, tras la última subida del salario mínimo, ha quedado completamente demostrado que no importan los resultados, sino los gestos. Y a la población parece que les da igual, pero ya nos estamos adentrando en un terreno peligroso donde el salario mínimo se va acercando al salario mediano y al medio, donde ya hay poca evidencia empírica sobre cómo podría afectar al mercado laboral. A medida que se vaya subiendo, los efectos serán cada vez mayores. Por un lado, para la gente que quiera encontrar empleo, ya que directamente las empresas tienen que pagar salarios bastante elevados, y luego para las personas que puedan perder su empleo por culpa de esta subida. Y por ahora los incrementos del salario mínimo no han tenido un efecto catastrófico dentro de la tasa de paro, ya que hemos visto que la tasa de desempleo poco a poco iba cayendo mientras el salario mínimo iba subiendo. Pero a saber si llegaremos a un punto donde el salario mínimo directamente afecte de tal forma que haga que el desempleo aumente. Pero para eso ya tendría que haber una subida bastante drástica. No estamos en contra del salario mínimo. De hecho, tenemos un vídeo antiguo donde explicábamos en qué situaciones puede llegar a ser positivo para la economía. Pero tiene que reunir una serie de condiciones que España no tiene. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido. Gracias por vernos una semana más y nos vemos en el próximo vídeo.